Bueno, yo os preguntaréis, ¿cómo es que los chavales estaban tan a gusto contigo y tal? Seguro que algo ilegal estarías haciendo. Pues no, no, la verdad es que no. Sí hacía cosas de espabilado. ¿Y qué son cosas de espabilado? Pues cosas de espabilado es que, a ver, voy a decir un truco, a ver, los educadores que no tenían muchas veces conciencia de que no pueden dejar las cajas de las pastillas o los medicamentos en sitios que no los estés custodiando con una llave. ¿Vale o no? Y siempre lo dejaban en el mismo sitio y los de seguridad cuando intentábamos decir o hacer o hacerle entender, pues decían evidentemente que no era culpa suya, que eran órdenes que recibían del director de allí y que se tenía que hacer así, como diciendo, no es que vuestra función es que eso no pase. Pero claro, nosotros tenemos que estar con el grupo. Y muchas veces, como he dicho, se hacían muchos grupos y no había un seguridad por cada grupo. Como vuelvo a recalcar, éramos dos nada más. Entonces, pues cuando sois dos, pues pasan muchas cosas. Cuando sois los que no tenéis que estar, pues pasan muchas cosas. Y una de esas muchas cosas que pasaban es que los niños se hinchaban a coger medicamentos de esas cajas y sobre todo ¿sabes? Te digo, los que saben, los niños no son tontos y sabes cuáles son los que te dejan croquis. Entonces pues yo me di cuenta de que, a ver, el salón y la cocina estaban prácticamente juntos. Y como ya os dije, en el salón, pues, de esa casa enorme, pues, eso estaba... Había una televisión enorme, bueno, había varias televisiones, salones de juego, un montón de sofás sin cojines y... A ver, cuando digo sin cojines no me refiero al cojín del sofá, me refiero también a ver, te digo, a lo que te sientas, ¿sabes? Y al respaldo que tienes. A ver, te digo que directamente era sentarse en puestos, ¿sabes? Padres que estaban dejándose un dineral y cuando veían eso decían, ¿qué me estás contando? Y pues eso, que le gustaba mucho a los educadores dejarlo fuera del alcance de los niños cuando estaban viendo una película, ¿no? Y entonces, como ya os dije, lo más cercano al salón era la cocina, pues lo dejaban en la cocina. Y yo tenía un truco que me funcionaba siempre, pues, porque claro, a ver, tú no puedes estar vigilando la cocina cuando están todos los niños en el salón, ¿vale o no? Pero tampoco puedes vigilar, porque eres solo tú, al que dice, ahora voy a ir al servicio, porque en el mismo salón no estaba el servicio, ahora voy, ¿sabes? Te digo, los ahora voy, pues eso vosotros no lo podéis controlar, porque entonces haríais súper mal vuestro trabajo, ya que dejáis al grupo control y os centráis a un individuo solamente. Pero ese individuo era el que te la liaba, y no fallaba. Y se metía en la cocina y tal. Entonces, pues, o el vigilante de seguridad se daba cuenta en las cámaras durante la noche que tenía que, porque claro, no solo era la función de pasearse de un módulo a otro porque estabais solo, sino que aparte te encerrabas solo en una habitación que no estaba ni con el módulo de los niños ni con el módulo de las niñas a mirar lo que había hecho esta gente el día anterior y que no se te olvidara nada, ¿sabes? Te digo, y que no se te pasara nada. Entonces yo tenía unos trucos preventivos que yo sabía si tenía que fijarme en la cámara de seguridad y a qué hora o no. Como por ejemplo, la puerta de la cocina normalmente se dejaba cerrada y en mi turno siempre se dejaba un poco abierta, en el mismo ángulo siempre. Siempre me la dejaba así aposta. ¿Por qué? Porque si yo veía que estaba cerrada, sabía que el niño había entrado. ¿Vale o no? Y si veía que estaba más abierta de lo habitual o del poquito grado que yo le había dejado, el margen que yo le había dejado, sabía que alguien había salido o habían entrado. No me la podían hacer. Y ese truco pues lo hacía yo mucho y ya sabía yo que me tenía que fijar en eso. ¿Por qué? Porque tú lo que te fijas durante la noche es que todo el establecimiento esté bien, que la luz esté bien, que todo esté bien, en menor medida. En mayor medida ir paseándote de un módulo a otro asegurándote de que está bien en los dos lados. Porque muchas veces había un lado que fallaba y tenías déficit de que no podías saber si estaban bien o no en el otro lado. Si lo sabías mediante walkie porque había un educador en cada zona, pero los dejaba vendidos. Al educador lo dejaba vendido. Y eso es lo que estoy contando. Entonces, pues eso, que había que tener mucho cuidadito con esas cosas, mucho cuidadito también con las camas y que suenen los muelles. A los niños era, yo qué sé, que lo tuvieran en el cuarto ese de aislamiento. Era brutal, pero bueno, eran las normas que tenían y había que hacerlo así. Y siempre pues yo lo hacía de la forma más humana posible. Fui uno de los que más duró, evidentemente, porque me querían hacer fijo lo que sea. La cosa es que, a ver, yo estaba bien allí. A ver, te digo porque... O sea, yo iba relajado allí, yo no... ¿Por qué? Porque yo no le tocaba las narices a nadie. O sea, de hecho, que eso es lo que quería decir con la historia de la pastilla. Un día, pues, hubo un chaval que además me hizo gracia porque empezó a mirar la cámara, como no, yo no estoy haciendo nada, y mirando la cámara hace así,
la coge y se la guarda. Y sabía que la tenía guardada. Y se iba a quedar sin ver a los padres. Llevaba mucho sin ver a los padres y la verdad es que se estaba portando bien. Y me dijo, le dije, ¿tú has cogido algo? Me dijo, no. Digo, no me mientas porque te he visto en las cámaras. ¿Tú has cogido algo, verdad? Y empezó a llorar y me dijo, no digas nada, no sé qué. Digo, no, yo lo tengo que decir. Le dije, lo siento mucho. Yo tampoco engaño al niño. Dije, lo siento mucho, yo lo tengo que decir. Y digo, pero dame la pastilla, quédate tranquilo, no la vayas a liar. Porque aunque lo tenga que decir, como has visto en todas las actuaciones que he hecho, porque yo hago mi trabajo, lo voy a hacer de la forma, como siempre, menos tendenciosa posible. Y en la que salgamos todos más favorables. Pero es mi trabajo y yo lo tengo que hacer. Si confías en mí, quédate tranquilo. Automáticamente dejó de llorar, me dio la pastilla. O sea, que tú le quites una pastilla de esa a un niño. A ver, si yo me acuerdo, mi jefe de equipo, que me dijo, esta bota me la he comprado con punta de metal por si le tengo que reventar la espinilla a alguien. ¿Sabes lo que te digo? A la hora de pedirle una pastilla o lo que sea. Así, era brutal, ¿sabes? Porque, a ver, como hemos dado en seguridad privada, a un yonki las cosas de medicamentos, pues siempre va a caer en amenazas, va a caer en situaciones dramáticas o brutales porque está, claro, tiene un mono añadido que le hace ser más agresivo. Entonces, que le quitéis la pastilla a un niño, eso no es tan fácil. Y la verdad es que conmigo se portó, me la dio, y yo lo que hice fue que, para hacer bien mi trabajo, como estábamos durante la noche, yo le fui a dar la pastilla al educador cuando acabara mi servicio. No lo quería hacer antes porque era abandonar los niños solo durante la noche. Y ya dije que solo había un vigilante de seguridad. Entonces, para hacerlo bien, yo lo tenía claro. Mi turno acababa con el turno del educador, que se quería ir a casa en cuanto antes. Entonces le dije, aprovechando que estaba revisando la caja de las pastillas en ese momento, porque antes de acabar se tiene que ver que todo esté en orden, pues le dije, oye, te falta esta, que fulanito la ha cogido cuando estaban ahí viendo la tele o lo que sea, y voluntariamente me la ha dado. Que no le mentí, que fue lo que realmente pasó. Lo que te digo, la cogió y voluntariamente me la dio, porque yo en ningún momento intervine agresivamente contra él. Por lo tanto, voluntariamente me la dio. Y me dijo, vale, gracias, ya hablaré con él. ¿Qué pasa? Estaba frito por acabarse su turno, ni lo apuntó en su parte, ni se lo dijo al compañero, porque el compañero ya le había dado las novedades antes, simplemente estaba revisando lo que sea, se fue y a ese chaval no le pasó nada. Y entonces desde ese día, pues ese chaval me cantaba cualquier intento de fuga o intentaban que no lo hicieran durante mi turno. Y eso fue lo que pasó. Realmente me cae muy bien el chaval. Ojalá haya madurado y ojalá a día de hoy pues le vaya bien las cosas a él y a todo el que estaba allí, o sea, todo el que conozco y todo el que no, ¿sabes? Te digo, porque yo siempre le deseo el bien a todo el mundo, ¿no? Pero eso, sobre todo, que veáis la importancia, ya no de quitarse el sesgo de soy vigilante de seguridad, tengo que hacer esto o lo otro, sino la importancia de saber actuar, saber quitarse la carcasa de seguridad, como ha pasado en vídeos anteriores que os he demostrado, y decir, si esto aporta más seguridad, es lo que tengo que hacer, entre o no en mis funciones. Igual que un escolta privado, el irse a comprar el periódico no es una de sus funciones, pero si está en un punto crítico donde se está arrepintiendo continuamente y se encuentra en una amenaza subir de que realmente por esa zona está calentito el asunto y es el mismo kiosco de siempre, pues el hecho de que te lo compre el escolta es darle seguridad al VIP. Y aquí pasa exactamente lo mismo, ¿vale o no? Hay que saber actuar, nunca actuar con maldad, siempre con la verdad, ¿no? Pero es que la verdad se puede decir de muchas formas. Siempre, como digo yo, con la verdad bondadosa, ¿vale? La verdad es, he hecho esto o ha pasado esto, asumo mis consecuencias, pero toma, aquí tienes la pastilla, aquí tienes lo que sea, aquí tienes lo no sé cuánto. Y enfrentamos la situación de la forma más bondadosa posible, porque son personas. Y cuando digo más bondadosa posible, dentro de la legalidad. Yo todo lo que hacía era legal. No había nada. Cuando digo legal es que yo en ningún momento me escondí una pastilla y dije aquí se ha perdido, ¿sabes? Por tal de... No. Toma la pastilla, la cogió fulanito, ha hecho tal, pero de la forma más bondadosa posible, cuidando el lenguaje, porque no es lo mismo, el capullo este ha cogido la pastilla cuando nosotros no nos habíamos dado cuenta y nos ha tratado como gilipollas, subnormales, no sé qué. No es lo mismo contar la historia así que contar la historia de otra forma, sabiéndose expresar, sabiendo utilizar el tono de voz adecuado y viéndose transparencia en nuestro discurso.
Y con esto también lo digo por el parte del servicio y con muchas otras cosas, ¿vale? Hay que ser honesto, leal consigo mismo y con los demás. Y siempre procurar el bien común, que eso es parte de la seguridad, ¿vale? Que la gente se sienta protegida, que cuando haya una amenaza, llama a una amenaza, a una actuación propia, tuya, de tus impulsos, porque estés agarrado a un fármaco y después te arrepientas cuando te han puesto la realidad en la cara, pues no decís tampoco, ¿vale? No decís tampoco, he hecho lo peor, no sé qué, no sé cuánto, no, simplemente es, si vamos con la verdad por delante, bueno, ¿vale o no? Aunque te la niegue, que en mi caso me la negaron, ¿no? Yo no he cogido nada, he dicho, no es que te he visto por las cámaras, o sea, yo voy con la verdad, tú no, yo te he visto por las cámaras. ¿Quieres que lo solucionemos como lo estoy solucionando? Fijaros la diferencia, te he visto cogerlo por las cámaras del primera hora .1, ¿vale? O no, por eso te digo que el vigilante, en este caso, pues no sé, establecido como un centro de menores en sí, podía hablar con las personas, cuidando mucho, porque te lo iban a mirar en las cámaras y te podían echar en las cámaras que le habías hablado, solo te digo, pero cuidando mucho la terminología, lo que hables con él, etcétera. Por eso yo os recomiendo que nunca os pongáis a hablar con niños en cámara. En cámara, ojo, ¿vale? En cámara. Ahora, si tu trabajo te dice que ni en cámara ni sin cámara, pues no lo hagas. Pero en el nuestro teníamos cierta libertad de, si te la quieres jugar, te la juegas. Entonces yo lo he intentado siempre que no fuera en cámara. Y eso os va a solucionar la vida de todos. Y si tenéis que hacer alguna reducción, aunque hemos aprendido a hacerla bien, pero acordarse de prevenir. Prevenir también para vosotros, para vuestro futuro. Si podéis ahorraros que salga en la cámara, mejor. ¿Vale o no? Ojo, siempre y cuando veáis que va a ser violenta. ¿Por qué? Porque eso lo va a utilizar el chaval contra vosotros. Y va a decir, no es que no se vio en las cámaras, pero me pega un puñetazo en el ojo. Y a lo mejor se autolesiona y no lo hace delante de la cámara. Por eso os digo, si veis que va a ser muy agresivo, ¿sabes? Si yo, por ejemplo, yo nunca voy a hacer ni nunca haré un mataleón como hacían mis compañeros, pero en el caso de que tuviera que hacer un mataleón, yo no sé a cuento de qué, os aseguro que delante de las cámaras eso no va a ser. Y os aseguro que yo me garantizo de cierta forma de picarle un poquito o de lo que sea, para que realmente sea movimiento. Es decir, para que realmente yo tenga que intervenir delante de una cámara. ¿Por qué? Porque él me va a decir, no, es que me hizo un mataleón, me hizo no sé qué, me hizo no sé cuánto. Y yo voy a decir, no, mentira, eso está registrado en las cámaras y fue porque este personaje cuando estaba aquí delante de la cámara pasó esto y pasó lo otro. Y por eso las historias que él dice no se van a ver nunca en la cámara, porque no han pasado. Prevención, por eso dure tanto.